En general, cuando se habla del Imperio Incaico, se habla de hubo distintas también caracterizaciones, vamos a decirlo de alguna forma, de los incas. Fue un estado expansionista, fue un estado paternalista de alguna forma, fue un estado que buscaba el bienestar de las poblaciones o los grupos étnicos a los cuales ellos anexaban y dominaban, o realmente fue un estado despótico. El despotismo también, que fue marcado por ejemplo, por John Rowe, son, digamos, conceptos que en general yo creo que no se aplican ni uno ni lo otro. Por eso también las variaciones. Cuando nosotros decimos el Collasuyu, es un área, es el sector más grande del imperio. Si bien es el más grande del imperio, demográficamente no tenía tampoco tanta gente. Una de las razones de la anexión siempre se ha manejado y tradicionalmente se ha establecido que fue la riqueza minera. La riqueza minera al norte de Chile y la riqueza minera al noroeste de Argentina. Y la ocupación del noroeste de Argentina, creemos, por los trabajos que yo he realizado también con otros colegas, que ha sido en forma de islas. Nosotros consideramos que hay lugares productivos que fueron importantes. Entonces, como que la anexión no fue, digamos, en forma pareja, homogénea en todo el noroeste, sino hay como ciertos lugares más incaizados que otros, vamos a llamarlo. O sea, hay lugares donde hay una inversión de energía que arqueológicamente es visible, con la construcción de centros administrativos, de tambos, de infraestructura vial, infraestructura de almacenamiento muy, muy importante, y hay otros lugares donde la presencia incaica no es que no está, sino que tiene otra visibilidad arqueológica, y esto también hay que captarlo. Ellos tienen rasgos arquitectónicos específicos, tienen una planificación también muy característica, que es reconocible, se reconoce fácilmente. Pero la arquitectura no es lo único, también hay otros elementos que se pueden asignar, digamos, a lo que es un momento incaico, que es la cerámica. O sea, en general todo estado tiene una cerámica que es el prototipo de lo que es lo estatal, y que eso también está presente en muchos de los sitios arqueológicos, pero también, y esto es importante remarcarlo, no en la cantidad o la popularidad que lo que se esperaría encontrar. En el Valle Calchaquí, que es una de las áreas que más he trabajado, vemos diferente. El registro arqueológico inca es distinto si uno está en el norte del valle, en la parte central o en el sur. Entonces, una explicación es, bueno, ¿qué pasaba acá antes de que llegaran los incas? Uno no puede entender el imperio incaico si no, obviamente, entiende y conoce a las poblaciones que vivían antes de la llegada de los incas. Es imposible. Es imposible ver qué continuó y qué no continuó. ¿Qué se rompió o qué se mantuvo? Cuando los incas llegan, que en eso también hay divergencias en este momento de en qué momento llegan, en qué momento se expande el imperio hacia aquí, hacia el sur, por supuesto que encuentran una población organizada, ¿no? Y organizada de distintas maneras. O sea, en algunos valles la población es mucha, está organizada, se piensa que digamos, bajo jefes importantes que pueden armar alianzas, pero lo que a mí me interesa resaltar es que está organizada económicamente también. O sea, es una población
que tiene sus territorios, tiene sus bienes materiales, sus caseríos, sus aldeas, sus ciudades en algunos casos. Y sobre esto es importante que nuestras investigaciones vayan avanzando también, porque nos da un poco un cambio de la idea que teníamos de los incas como aquel imperio o aquel estado avanzado que venía conquistando gentes y territorios y que venía con una idea de una agricultura mucho más organizada. Entonces, por mucho tiempo le atribuimos a los incas todo lo que tuviera que ver con la construcción de andenería, por ejemplo. Yo me formé con María Esther Albeck, que es una de las personas que más sabe sobre agricultura en el noroeste argentino. Y bueno, en la época que ella empezaba sus investigaciones, esto era casi así, era un dato casi cierto, ¿no? Con el avance de las investigaciones vamos viendo que no, que en realidad la andenería también precedía a los incas y que lo que podemos ver es que en la época de los incas hay un gran énfasis en la, ¿cómo podríamos decir?, en la escenografía de la agricultura también. Así como hay una escenografía para los espacios domésticos y residenciales y ceremoniales, también hay una escenografía agrícola. Bueno, la vialidad incaica y la red de caminos realmente es fabuloso, ¿no? O sea, hay distintos tipos de construcciones, hay dos caminos troncales principales, el de la costa y de la sierra, y después caminos transversales. Pero también son caminos que la gente sigue utilizando y actualmente sigue utilizando. Incluso, todo el mundo sabe que parte de la Ruta 40 está sobre el camino incaico. El inicio, lo que es en el siglo ya XIV, había un estado expansivo en el área del Cusco. Y eso también es interesante. Quiere decir que el proceso es más temprano también en el centro. Si es más temprano en el centro, ¿por qué no pensar que pudo ser también más temprano acá? Es que en realidad es un estado en expansión, y un estado en expansión le interesa expandirse. O sea, más allá de un recurso en particular, porque mucho se habló en su momento de la minería, o de la mano de obra, o de la agricultura, y en realidad todos y ninguno. O sea, un estado que se está expandiendo, nunca hay un límite. Cualquier territorio es añorado para ser anexado. Y la mano de obra sin duda es importante para un estado en expansión que necesita soldados militares, ¿no? También es importante para un estado en expansión que necesita agricultura para mantener esos soldados, para mantener todo el sistema de reciprocidad, que es muy importante en cuanto a celebraciones y regalos, etc. La minería también es importante, o sea, sobre todo en este momento en que son bienes de prestigio. Así que no hay como una razón en particular, son todas ellas, quizás alguna fuera más llamativa en ese momento para ellos, pero a mí me parece que esa mentalidad imperial es lo que lleva a querer seguir conquistando, ¿no? Pero en el noreste argentino se ha avanzado bastante en cuanto al tema incaico. O sea, en un momento se pensó que ya estaba todo hecho y todo dicho. No había excavaciones sistemáticas, excavaciones extensivas, esto es importante decirlo, y por lo tanto todo quedaba explicado en función de los datos históricos, de crónicas, visitas y otro tipo de documentación. Hay áreas que todavía no están trabajadas o no están investigadas para el tema incaico, hay otras que sí, o sea, hay una disparidad también en cuanto al estado de las investigaciones. Esto sucede acá, sucede en el norte de Chile, y eso también puede estar enmascarando el discurso que uno puede estar dando. Porque si hay lugares donde nunca se trabajó, entonces yo no puedo decir no estuvieron, no hay evidencias de la presencia incaica o hay evidencia de la presencia incaica. No lo puedo decir, porque están vacías de información, pero porque no se ha trabajado. En general, como arqueólogos nos interesa el estudio de cualquier sociedad prehispánica y actual también. O sea, lo que estamos haciendo como arqueólogos es tratar de recuperar un poco la memoria, problemas de identidad, temas de identidad, reconocer tecnologías antiguas, saber mucho más de quienes nos precedieron, digamos. Y en ese sentido los incas son un caso interesante, pero como dije al principio, como cualquier otro caso, o sea, cualquier caso arqueológico para nosotros es sumamente interesante y de todos ellos aprendemos. Hay una demanda social de conocimiento, o sea, una presión bastante fuerte de parte del turismo. O sea, la gente ha salido mucho más. Estos últimos 30 años o 40 años, el turismo ha sido explosivo, ha sido un boom, todos viajan.
todos tratan de viajar. Y eso es un poco una presión también sobre los arqueólogos, bueno, en tratar de avanzar más rápido de lo que a veces nuestras propias metodologías nos permiten en ese conocimiento para brindarlo a la sociedad. Entonces, para nosotros, noroeste argentino, ¿no?, hay una situación interesante, y es que los incas aquí fueron invasores, ¿no? O sea, tanto como los españoles de algún modo. Entonces, como arqueólogos también nos resistimos un poco a mostrar a los incas sin ese aspecto, ¿no? O sea, porque para la gente local, la llegada de los incas implicó cambios, implicó una situación, en algunos casos más violentas, en otros menos, porque en eso manejaron sus relaciones y sus conquistas de diferente manera de acuerdo a los grupos, pero bueno, fue una situación impactante. Y no la podemos borrar, no podemos hacer tabla rasa y los incas y los calchaquíes son la misma cosa, ¿no? Así que bueno, está esa demanda también por parte de las sociedades indígenas actuales, o sea, los herederos de ese pasado, los quilmes, los chuchagasta, distintos grupos indígenas quieren saber más también de cómo fue ese momento de la llegada de los incas.